La Factoría Azul. Hola profesionales, estamos en La Factoría Azul, el podcast de LinkedIn Growing. Soy Jorge Suárez. Hoy abrimos el micrófono de un nuevo episodio para hablar de LinkedIn con profesionales que siempre aportan. Y hoy lo vamos a hacer con una persona, un profesional tecnológico que ha vivido y sigue desarrollando a todos niveles, desde el 2.0 hasta el 5.0 y más allá. Ya veréis por qué lo digo. Venga, pues no vamos a demorar más la bienvenida a este gran profesional que desborda tecnología e innovación por los cuatro costados. ¿Qué tal, Luis Ignacio Vicente? Hola, es un privilegio estar hoy en la Factoría Azul para hablar de tecnología y hablar de redes, que obviamente es lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos. Claro que sí, el placerazo es nuestro, Luis Ignacio. Y mira, lo primero que vamos a hacer, como siempre en nuestros episodios, es poner un poco a nuestra audiencia en situación de quién eres profesionalmente, ¿no? Cojo tu titular de LinkedIn, si te parece, que es escueto, pero para que lo estires como un chicle. Consejero de Estrategia e Innovación, Estrategia de Propiedad Intelectual. Ahí te lo dejo. Sí, pues me llevo trabajando 35 años en este campo. Soy tecnólogo de formación, físico, ingeniero industrial. He tenido el placer de trabajar en Telefónica pues 30 años. Wow. Responsabilidades siempre relacionadas con la innovación. Y en ese ámbito pues participé también en la creación, por ejemplo, de la primera empresa de I+D de España, que fue Telefónica I+D. Estuve ahí en el equipo que trajo Internet a España, por ejemplo. Ahí confieso que hemos estado cerca de la penetración o la entrada en España de muchas de estas tecnologías en Latinoamérica, pero también admito que muchas veces no hemos sabido ver pues hacia dónde nos puede llevar esa tecnología. Y de todos los aspectos relacionados con gestión de la innovación, sobre todo en los últimos años, se veía que el tema de la gestión de la propiedad industrial pues era un tema que en el mundo latino en general pues teníamos que potenciar, ¿no? Por eso también me he especializado en todos los temas relacionados con la gestión de activos intangibles de propiedad industrial, desde un punto de vista más tecnológico, más estratégico que meramente jurídico, y es a lo que nos dedicamos hoy. Hoy soy consejero de Pons IP, una de las empresas líderes en gestión de propiedad industrial de este país. También soy Innovation Advisor en el área de robótica móvil de ABB, porque estuve en la creación y crecimiento de ASTI, una empresa de robótica móvil de Burgos, de mi ciudad, ahí en ese sentido, y que es el líder europeo en robótica móvil, no muy conocido en España, pero pues una de las grandes referencias cuando hablamos ahora de coches autónomos o robots autónomos, pues en España hemos tenido desde hace muchos años ahí unos grandes líderes europeos del tema, y también soy pues modesto business angels apoyando a algunas empresas de base tecnológica pues que están promoviendo emprendedores españoles en España y en otros países. Bueno, pues sí que lo has estirado, como un chicle, como bien te decía. Muy bien, fantástico. Voy a añadir más cosas a todo lo que has dicho, Luis Ignacio. Añadir que este hombre que tenemos aquí está designado como uno de los 300 profesionales más influyentes de propiedad industrial en el mundo, según la revista IAM. Ahí es nada. A ver, me imagino que el mundo de la propiedad industrial pues daría para varios episodios de podcast hablando solamente de ello. Entonces, te planteo una cuestión para este episodio, Luis Ignacio. ¿Cuáles son los retos más tangibles y, bueno, en lenguaje que la gente pueda digamos, pillar, ¿no? Y próximos en el panorama de la propiedad industrial? ¿Qué ves, no? O que nos puedes así indicar. Pues mira, desde una perspectiva de España o del mundo latino, que nos pueden escuchar también desde, por ejemplo, Latinoamérica, en castellano, pues mira, nosotros tenemos una cultura muy de lo tangible, como yo, mucho de la cultura incluso inmobiliaria, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una hipoteca, lo que es un usufructo, que es algo que un abogado mexicano no tiene ni idea de lo que es, pero falta justo una cultura de los intangibles, en particular de los intangibles tecnológicos. Si analizamos porque las empresas que son líderes en los mercados bursátiles en este momento en el mundo, que son las empresas digitales de Estados Unidos, o si analizamos por qué vale una nueva startup en inteligencia artificial, en computación cuántica, en LinkedIn, por ejemplo, pues obviamente no es por los activos
tangibles que tienen. Realmente no tienen edificios, no tienen grandes cuentas corrientes o grandes activos, ¿no? Claro, tienen otros activos, llamamos activos intangibles, que pueden ser relacionados con su tecnología, con su propia marca, software, su base de clientes. Entonces, para gestionar estos activos intangibles es para lo que utilizamos la propiedad industrial. Y entonces, cuando vimos que las grandes empresas tenían esos valores, tenemos ese reto de decir, oye, ¿cómo identificamos realmente lo que vale esta compañía, ¿no? Porque si tiene beneficios, pues es fácil, se mide un poco pues, por de los beneficios o múltiplos de 6, 7, 8 veces EBITDA, digamos. Pero cuando estamos hablando de empresas de base tecnológica que todavía no están en el mercado, pues tenemos que identificar otros derechos de propiedad industrial para transformar en tangible lo intangible. Y también hoy en día, como managers de equipos de alta dirección, si trabajamos en las empresas del IBEX o pues, al final, hoy en día lo que estamos gestionando precisamente es el conocimiento de nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra tecnología, y para ello necesitamos otras herramientas y ahí es donde aparece la gestión de la propiedad industrial. Por lo tanto, no es un asunto solo de abogados, es un asunto de directivos, de estrategas, de tecnólogos. Claro. Bueno, daría, como digo, para muchos episodios de podcast, pero bueno, ya nos has reducido y acotado un poco todo este mundo de la propiedad industrial que queda para muchísimo. Seguimos avanzando, Luis Ignacio, un poco en la entrevista. Y hago un inciso aquí de decir que tuve el gusto de conocer a Luis Ignacio en persona y en acción, impartiendo una ponencia sobre IA, sobre inteligencia artificial, en el evento del 25 aniversario de la empresa ENAR Envolventes Arquitectónicas en Madrid, ¿no? Yo esa ponencia, Luis Ignacio, y creo que te lo trasladé en ese momento, la resumiría como que era una ponencia cortita y al pie, en términos futbolísticos, ¿no? Pregunta... Ahora hablamos de inteligencia artificial, que es un mundo, y pregunta que te lanzo que podríamos calificar de tenebrosa sobre la IA. ¿A qué peligros o desafíos nos podemos enfrentar próximamente en torno a este mundo? Otra quedaría para varios podcasts, pero bueno, te pido brevedad, como decía aquel. Muchas gracias. Sí, yo como te comentaba, pues tuve ese privilegio porque estaba ahí de estar en los equipos que desarrolló Internet en Europa y particularmente en España, ¿no? Entonces, eso fue hace más de 30 años y ahora estamos viviendo con la IA generativa un momento parecido. Yo suelo decir, la inteligencia artificial no es una cosa nueva, tiene 69 años, así fuera una persona estaría ya jubilada, pero con la IA generativa, pues desde hace no más de 4 años, pues estamos viendo pues una revolución porque estamos democratizando la inteligencia artificial. Está llegando a todo el mundo y ya en las escuelas utilizan LLMs como ChatGPT o tenemos en las empresas también estamos utilizando otros mecanismos de IA generativa. Entonces, ahí ahora tenemos siempre descubrir ese, digamos, estrecho pasillo entre potenciar la innovación en este campo, porque obviamente nos puede ayudar mucho en incrementar la productividad en todos nuestros ámbitos, pero también, obviamente, preservar pues, los derechos de las personas, los ciudadanos, etc. Entonces, al final, grandes problemas pues que, en principio, que no limiten incluso nuestra capacidad de decisión, o sea, que no utilicen los sesgos para poder primar unas personas sobre otras, que la manipulación. Y en el ámbito específico de propiedad industrial, ahora mismo tenemos uno de los grandes debates que es qué pasa con los derechos de los obras, los activos que están utilizando justo los modelos de inteligencia artificial para a su vez crear otras cosas. Porque esto de la IA generativa es muy potente, pero lo que hace es crear pues textos, presentaciones, código, software a partir de otro código, o sea, no parte del folio en blanco. Entonces, hay que ver cuáles son los derechos que tienen esos autores originales. Y la segunda cuestión muy importante es quién es el propietario de lo que sale del modelo, que no es evidente que seas tú porque hagas tu pregunta en el modelo correspondiente, ¿no? Esos son los debates que tenemos encima de la mesa. Limitando un poco la respuesta, claro, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿cuándo las máquinas van a la Tierra, ¿no? ¿O cuándo van a ser mayores que los humanos? Bueno, no. Yo después de 35 años en este mundo no me atrevo a pronosticar mucho, pero bueno,
realmente ahora mismo, como estamos programando las máquinas, estamos muy lejos de esas cuestiones, ¿no? O sea, ahora mismo, sí. son análisis estadísticos con formación en el sentido de que las propias máquinas van interpretando cuáles son las relaciones entre los datos, utilizando los datos y mucha estadística que viene del mundo de la física, pues somos capaces de llegar a resultados que hasta ahora no teníamos. Claro. Bueno, iremos viendo ahí cómo va envejeciendo esa IA, ¿no? Que ya tiene sus años, como has dicho tú, que nos parezca muy novedosa. Oye, y siguiendo con el panorama de la IA, y fíjate, en general, casi echando la vista atrás con todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Que hemos visto en estos tiempos, ¿no? En estos últimos años, te quiero plantear una cuestión. ¿Cuál ha sido la pregunta o hecho más curioso con el que te has encontrado o te han planteado, tecnológicamente hablando? No sé, ¿qué es curiosidad o anécdota? Digas, joder, me acuerdo yo cuando me... Sí, o sea, varias... se me ocurren como mínimo tres. Mira, una de las primeras cosas, te hablo del caso de los años 90, ¿no? Hace casi, pues, 30 años, cuando empezamos a utilizar inteligencia artificial para interpretar textos, pues ya vinieron gente que era arqueólogo, por ejemplo, y oye, podemos interpretar pues incluso manuscritos de la Edad Media, ¿no? O historiadores. Y entonces eso, que nosotros obviamente estábamos muy lejos de ello, no podíamos hacerlo, pero era uno de los últimos artículos de Nature, la revista científica, decía que ya, ¿no? Ya ahora mismo con la inteligencia artificial puede interpretar casi cualquier texto histórico y entonces ahí estamos avanzando muchísimo. Una segunda pregunta que me preguntan habitualmente es, está muy relacionado con el mundo de la robótica móvil, o sea, cuando los robots pueden volar, por ejemplo, ¿no? Bueno. Yo recuerdo, mira, en Telefónica tuvimos una iniciativa muy potente, llamamos Patent Kids, que era para los hijos de los inventores, empleados de Telefónica, para promover una cultura de propiedad industrial, ¿no? Entonces llevábamos cientos de niños en las instalaciones de Telefónica y les proponíamos ideas, ¿no? Entonces, recuerdo una de las ideas que ganó era justo la cama voladora. Era la cama que el niño diseñaba para llegar a la escuela durmiendo y se despertaba ya en la escuela, ¿no? Entonces, eso me demostraba, como siempre, que al final se puede haber ideas de un tipo muy diferente. Y la tercera sería con lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando hablamos de IA siempre hablamos a veces de esos temores de, oye, cuando la IA va a dominar el mundo, hay películas como Odisea Espacial 2001, que es de hace 6 años, marcó. Entonces ahí, si me gustaría matizar que hoy en día, ya lo comentaba antes, cuando hablamos de riesgos de inteligencia artificial, estamos hablando sobre todo de manejar datos personales, de sesgos en la toma de decisiones, que se ha visto ahora mismo incluso el tema geopolítico de las redes sociales pueden impactar en la toma de decisiones sobre votaciones o opiniones políticas, por ejemplo. Estamos hablando más de eso que de grandes entidades que nos controlen toda nuestra vida, entendiendo que cada vez más, pues, a través de la inteligencia artificial vamos a tener acceso a mucha información y es algo que lo tenemos que ver con esa oportunidad. Exacto. Bueno, tú has deslizado ahí ya la patita, que va un poco enlazado con la siguiente pregunta, ¿no? Porque en todo este periplo de innovación y tecnología estos años, pues aparece, claro, en todos nuestros entornos un escenario como LinkedIn, ¿no? Donde también tú estás presente, evidentemente. Un profesional como tú, un perfil como el de Luis Ignacio, que parece que percibe, permite que te lo lance así, que parece que percibes el futuro, ¿no? Tecnológicamente hablando. ¿Qué crees que nos espera en el entorno de una red profesional como LinkedIn? Te dejo la bola de cristal. Es muy buena pregunta. Como he comentado, hacer predicciones me cuesta, y no porque esté hablando con la Factoría Azul, pero para mí LinkedIn es una herramienta fundamental, ¿no? O sea, yo de hecho confieso que no tengo redes sociales personales, o sea, Facebook, ¿no? Instagram, etcétera, no, porque mi vida personal es otro ámbito, pero para mí LinkedIn es una actividad profesional. Cuando me levanto por la mañana veo mi WhatsApp, veo mi correo y veo mi LinkedIn, y eso para mí es un hábito en el sentido. Bien. Yo creo que, mira, hemos visto cómo LinkedIn ahora mismo es la herramienta fundamental, por ejemplo, para headhunters, o sea, para todo lo que es la gestión de talento, y realmente es el recurso fundamental. O sea, si tenemos
algún reto en los próximos años en el ámbito tecnológico va a ser siempre la gestión del talento, o sea, no va a ser el presupuesto, o sea, tenemos presupuesto, menos en mis ámbitos profesionales de las empresas con las que soy consejero, con las que colaboro, no hay un problema de dinero para contratar, hay un problema de encontrar el talento que necesitamos para determinados ámbitos como la inteligencia artificial que hemos comentado, y ahí LinkedIn va a ser una herramienta de contacto, oferta y demanda fundamental, y también una herramienta para estar al día. Yo creo que sí lo veo ahí una evolución en ese ámbito. Sí tiene que haber de cara al futuro, y contestando también a la comunidad, pues cierto reto de calidad, o sea, para mí no es una herramienta comercial directa, en el sentido de oye, no, tiene que haber cierta fiabilidad de los contenidos, pero bueno, al menos al tener siempre una marca personal detrás, o sea, al final pues tú estás accediendo a un post de una persona o de una empresa, pero no es algo creíble, ¿no? Pero para mí sí es una fuente fundamental primero, de presencia pública como marca personal profesional, también de pues, acceso a determinada información. Sí. Estoy de acuerdo con un poco la visión que trasladas y con ese futuro azul que nos estás abriendo aquí. Sí, totalmente. Siguiendo con LinkedIn, Luis, quien entre en tu perfil verá una actividad que se puede hacer una idea, ¿no? Que lo usas para compartir conocimientos, intervenciones tuyas, reflexiones, y lo haces de una manera, o al menos eso se percibe, periódica, con distintos formatos, compartes artículos, noticias, con textos, fotos en su mayoría. ¡Ay! ¿Para cuándo veremos a Luis Ignacio tirándose al formato vídeo vertical de cabeza? No, pues, gracias. Las propuestas siempre son bienvenidas. Sí, creo que es lo siguiente. O sea, creo que al final el vídeo corto es una manera de comunicar, porque al final además veo que gente que tengo como referencia lo está haciendo también. Además creo que estamos en la sociedad del vídeo y en ese sentido pues yo creo que tenemos que avanzar. Incluso, mira, estaba pensando hasta el concepto podcast, o sea, hasta cuando tenemos un artículo, un texto, podríamos hacer casi la visión simplemente podcast de algunos artículos que haremos. Pero sí, yo me voy a animar. O sea, gracias por la propuesta. No. A veces dudo de la calidad, etcétera, pero creo que lo tenemos que hacer. O sea, ojo. No, te lo lanzaba un poco así, en plan casi chascarrillo, Luis Ignacio, que tampoco es incentivar aquí a que todo el mundo se lance al vídeo vertical de cabeza, que es verdad que es lo que está promoviendo ahora casi el algoritmo, ¿no? Que todo el mundo hagamos este tipo de formato de publicaciones, ¿no? Pero también yo te digo una cosa, y yo lo hablo por mí, yo entiendo que no todo el mundo, o sea, le apetece y estar todo el día grabando, y saliendo y editando y bueno, o sea, no sé, oye, que... Claro, y de ahí tenía que decíamos, creo que en general, por respeto también a los demás, tenemos que ir más hacia la calidad que la cantidad, es decir, o sea, yo creo que dos matices importantes. O sea, por un lado, tenemos que opinar de lo que humildemente sabemos, a base de experiencia. Yo suelo decir también, como chascarrillo que decías, que las encuestas siempre pone tal, al final pone no sabe, no contesta, pero una casilla fundamental que es no sabe, pero contesta. Y entonces, al final, veo mucha gente opinando de cosas que digo, bueno, yo llevo 30 años hablando de inteligencia artificial y ahora, pues bueno, eso que estás diciendo, yo realmente soy muy abierto a todas las opiniones, como la de los niños que comentaba antes, pero bueno, hay que saber quién opina de quién, ¿no? Y entonces es donde empezamos a ser referentes, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, matizando de qué hablamos y que tampoco podemos mandar vídeos al Instagram o tal todas las mañanas de buenos días, mundo, que me he levantado, pues creo que puede ser relevante. También es cierto, hablando de LinkedIn y en general de la tecnología que estamos trabajando hoy, que las cosas están pasando muy deprisa. O sea, ChatGPT, que comentaba antes, o sea, tiene en este momento 2 años y 2 meses y aparece que vive permanentemente y en el propio 2025 pues van a ocurrir muchas cosas hablando de tecnología. Entonces, a veces los formatos rápidos nos ayudan a estar al día, porque ya el propio concepto del libro editado tradicional va a perder fuerza porque, aunque me den mucha prisa, va a quedar obsoleto en 6 meses, ¿no? Entonces, los formatos alternativos son interesantes. Totalmente. Sí, no, pues es que todo va muy rápido, Y bueno,
cada uno también va un poco a su ritmo, ¿no? Y hay gente que coge más ritmo, otra a lo mejor coge menos. Bueno. Luis, vamos ya enfocando ya a la recta final, Luis Ignacio. Y en esta última parte hay una pregunta que va un poco más enfocada a un cuestionario breve sobre LinkedIn, ¿no? Que es completando pues unas pequeñas frases sobre LinkedIn que, bueno, con lo primero que te surja, que te venga a la mente, pues complementarlas. ¿Cómo te ves? ¿Animado? Sí, por supuesto. Venga, pues vamos allá, son 4, ¿vale? Va la primera. Me encantaría leer algún día un post en LinkedIn hablando de... Pues de la conexión de nuevas tecnologías y el impacto en la sociedad, por ejemplo. Bueno. Yo creo que lo leeremos. ¿Eh? Segunda cuestión. No suelo contestar a mensajes personales en LinkedIn que me cuenten, me digan... Que me quieran vender cosas. O sea, no, al final recibimos cientos casi al día de mensajes de gente y bueno, yo obviamente estoy abierto a comprar vía LinkedIn, sí, pero suelo ser más proactivo. O sea, no depende de la manera, ¿no? Depende de la manera, claro. Son demasiado agresivos, incluso insistentes, ¿no? Ayer te mandé un mensaje y no me has contestado. Sí. Y a veces solo trato de explicarlo. O sea, me has mandado ya 5 mensajes, estoy interesado, te tengo presente, pero no me abordes cada día. Sí. Bueno, yo todavía, fíjate, cuando son mensajes así, que todavía que te dice, oye, tal, y pasados unos días te escribí tal mensaje y sí, ¿te interesa o no te interesa? Todavía, pues dices tú, bueno, pues vale, saco un momento y le contesto, oye, mira, lo he mirado y mira, no me interesa, y ya está, y quedas bien y tal. Pero ya cuando son, en plan, totalmente automatizado, que impersonal totalmente, o sea... Sí, en esa línea es que veo mucho chatbot también. O sea, yo igualmente, Claro. digo, está claro, tampoco recibo fines en ese sentido, pero yo estoy abierto muchas veces a sugerirlo en el sentido de ser útil, como digo yo, de esto, Claro. es una de las cosas que busco. Alguien simplemente, oye, ¿con quién hablaría para esto? O ¿con qué tal? O aconséjame. Mientras no me requiera muchísimo tiempo, yo contesto. Pues estoy Claro. Y estoy encantado de intentar dar información a la gente. Claro. Pero cuando es cierto, lo que tú comentas, que muchas veces ves que es un chatbot que como ocurre ahora mismo ya por teléfono también, que te mando diciendo que has mandado el currículum a no sé qué sitio, cosa que no es cierta, pero que está pasando ahora mismo a diario. Está pasando. Hay que tener cuidado. Totalmente. Muy bien. Venga, otras 2 para terminar este breve cuestionario. Mi forma de buscar posts para leer en LinkedIn o para informarme es... ¿Cuál es tu modus operandi, Luis? Sí, mira, yo me fío mucho de las personas. O sea, al final podría ir más hacia organizaciones, pero tengo mis personas de referencia, entonces lo suelo buscar por ahí. Entonces, primero sigo habitualmente pues pods o referencias de una serie de personas que considero claro. Y en otro caso, sí es cierto que si busco información específica de alguien, pues a lo mejor ahí puedo entrar ya por la empresa o por un concepto muy específico. Entiendo. Pero para mí la persona en este momento es el principal garante de éxito. Y Bien. lo que busco. Bien. Ya tener digamos, unos referentes ahí apuntados y, digamos, voy a ver qué ha publicado fulanito o fulanita. Vale. Sí, porque hay, mira, también en el sentido de búsqueda hay otro paradigma que considero que muchas veces, claro, para mí no me interesa a veces encontrar lo que no estoy buscando y me puede interesar mucho, ¿no? Porque al final, si busco por una palabra, al final, bueno, pues estoy encontrando más información de un tema, pero en estos temas tan novedosos, pues veo a alguien que está abordando desde una perspectiva de biología, que no es un tema que en este momento sea especialista, pero me gusta cómo están aplicando la inteligencia artificial en la compañía de Google, la biología, pues bueno, llego por ahí y entonces llega un tema que en principio a priori no veía atractivo, no sabía que existía, pero lo veo que tiene mucho impacto, ¿no? Entonces por ahí es por donde veo que puede Totalmente. Fantástico. Venga, la última, que engarza un poco estas 2 cositas de las que llevamos hablando. Si pudiera implementar algo de IA en LinkedIn, ¿la usaría para...? En el fondo, me pregunta para mejorar las búsquedas, ¿no? O sea, al final todo lo que sea, claro, adaptado a mis necesidades, ¿no? Que lo mismo que pues, en los buscadores, si se ha llegado a cierto punto, tú por las mañanas, siempre ahí puede haber ciertos sesgos, como que antes, pero tú recibes ciertas noticias en función de las búsquedas que has realizado. LinkedIn te podría llegar a sugerir, decir, más allá de
esta persona ha enviado una foto o un post, sí. de los temas que consideres, pues está esta otra persona o mira, todas estas personas están en este momento siendo muy activos en IA generativa para biología, estamos comentando. O sea, hay que dar un paso más allá de las recomendaciones habituales que están ya mandando LinkedIn tradicionalmente, que suele ser que alguien ha publicado, alguien quiere contactar contigo, que también ahí no siempre será real y a veces también habrá ahí cierto algoritmo que te sugiera contactar con alguien, pero Sí. eso se puede depurar en el sentido de ser más eficiente en el tiempo, porque el problema de estas redes que al final mueren de éxito en el sentido que son tan grandes que al final corres el riesgo de perderte algo porque no se está gestionando la información de tus preferencias de una manera evidente. Claro. No es simple. Yo recuerdo, estando en Telefónica, todo lo que es el tema de recomendaciones, por ejemplo, de aplicaciones audiovisuales, que sí. cualquier plataforma te recomienda películas en función de lo que tenías antes. Y no es tan fácil, o sea, al final, de lo evidente de me gustan las películas de terror, te recomiendo películas de terror, o me gusta post de IA, te recomiendo todo lo de IA, a veces tiene sesgos que no captas, pero con la IA hoy en día se podía avanzar muchísimo. Al final la cuestión es hacerlo atractivo y cuando entre en LinkedIn por la mañana alguien me esté sugiriendo 2 o 3 posts que yo no veo evidentes y que obviamente me van a aportar información. Claro. Responsables de LinkedIn, escuchen esta última intervención de Luis Ignacio para carburar e implementar y depurar más la IA en LinkedIn. Y lo dejamos. Que seguro que escuchan, seguro que escuchan. Venga, Luis Ignacio, estamos ya ahora sí en la parte final y 2 últimas cosas. Uno, llegados a este punto, en toda esta temporada, pues tenemos una audiencia muy exigente en la Factoría Azul que... Vale, les parece muy bien todo el expertise que Luis Ignacio nos está trasladando y tal, pero quieren llegar a conocer más carnaza, ¿no? Carnaza en plan casi personal, que bueno, hay límites, ¿no? Hay límites. Entonces, vamos a dejarles un apunte, digamos, ahí un poco interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí donde ven a este hombre, Luis Ignacio tiene una vertiente coleccionista. Sí, coleccionista. Ahora nos va a desvelar de qué tipo. Y sorpréndanse, ¿no? ¿O no? Muchas gracias. Sí, o sea, yo colecciono fundamentalmente libros, o sea, de la bibliografía de la historia de las telecomunicaciones. Entonces, empecé... no me digas. No sé, me parece evidente, viniendo de Telefónica, he tenido oportunidad con las bibliotecas históricas, una empresa que tiene ya 100 años, desde justo el año pasado. Sí. Entonces, tuve oportunidad de ver aquellos primeros documentos y entonces, pues a partir de ahí, sobre todo también yo me he formado en Estados Unidos. En Estados Unidos tuve acceso a librerías de viejo, entonces, pues los primeros textos de Graham Bell o cuando... Qué bueno. Tesla, Edison, tal vez, ¿no? Qué bueno. Edison antiguo es muy interesante. De hecho, mira, también ya no solo libros, sino tener copia de las patentes, por ejemplo, que Tesla y Edison, con el tema de copia industrial, estábamos pues patentados incluso en España. O sea, ellos al final tenían esa visión global y Tesla y Edison pues patentaban en España y la oficina española de patentes y marcas tiene muchas patentes suyas, ¿no? Pues yo tengo copias a veces de esas patentes. Pero bueno, es un tema que ha ido evolucionando y, por ejemplo, el ver también pues los primeros libros sobre redes públicas de transmisión de datos, que además fue una cosa que hicimos en España, aunque no es muy conocido. Pues bueno, ese tipo de cosas. O sea, la historia en general de la tecnología y las telecomunicaciones siempre me ha apasionado. Qué bueno. Qué bueno, qué curioso. Tampoco es muy sorprendente, por dónde nos ha tirado la vertiente coleccionista de Luis Ignacio, pero bueno, que es muy curioso, muy curioso. Bueno, Luis, y ahora ya para terminar, una última cuestión, donde ya quisiera que nos contaras pues alguna de tus próximas, entre comillas, primicias, formato libro, ponencia, proyecto, relacionado con algunos, como diría el otro, de tus múltiples ocupaciones / libros, en la Universidad de Harvard, en Pons IP, en ABB, en Pons Escuela de Negocios, vamos, lo que mejor consideres a tu disposición, que seguro que es muy interesante. Bueno, ahí pues gracias por la oportunidad. Hombre, como conferenciante o humilde divulgador de estos temas, pues sí participaré en los próximos eventos que hay en España, por ejemplo, en Science for Industry, un evento que organiza la
Universidad Autónoma de Madrid, en Madrid, también en Transfiere, que ya es el gran evento de transferencia tecnológica en Málaga. Sí. Y el For Neas For Now, que es el evento de Mobile World Congress asociado a los emprendedores, que ocurre también en marzo en Barcelona, ¿no? Y a nivel más amplio, como comentabas, de las cosas también que estoy muy orgulloso es de liderar un curso en la Universidad de Harvard, que es, lo llamamos tecnologías WIC, que es WIQ, que es Web3, que es el futuro de Internet, ¿no sabes? Artificial Intelligence y Quantum, que es otro tema con el que hablaremos mucho en los próximos años, la computación cuántica y los algoritmos cuánticos. Y entonces vamos a hacer en julio la tercera edición, o sea, es para mí un orgullo. Sí, ahí involucramos muchos españoles por el mundo. Sí. Y hablamos durante una semana en la Universidad de Harvard, mezclando también lo que opinan los tecnólogos, los especialistas en ética, los abogados, los reguladores, con el ánimo ya no solo de filtrar de autoaprendizaje, sino también de crear pues opiniones ahí muy contrastadas, que pues, la propia administración española, la administración europea, el tener pues, algunos input más allá de lo tradicional y de los lugares comunes, como comentaba, para estos campos. ¿No? Eso es una gozada. O sea, también si alguien está interesado en venir a Harvard, pues que me escriba, y seleccionamos mucho quién va, porque esto es una cuestión también de crear cierta masa crítica, pero bueno, eso es estar allí con los que también están generando la tecnología, sí. están estudiando, es apasionante. Fantástico. Bueno, me imagino que de todo esto pues dejarás constancia, si no de todo, de la mayoría, en LinkedIn, ¿no? Para quien esté interesado también. Es obviamente, y no porque esté en la Factoría Azul, mi principal canal de difusión de lo que estoy haciendo. Pues fantástico, Luis Ignacio. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y qué ganas de leer, de ver, todo lo que nos vayas contando, ¿eh? Que, oye, hasta aquí, Luis Ignacio, lo que es el paseo podcastiano. No sé qué tal te lo has pasado en nuestra Factoría Azul. Muy bien, la verdad que he estado muy cómodo. Muchas gracias por la oportunidad, porque también haciendo estas cosas, pues el poder difundir lo que somos, pues ayuda, y también con humildad, al menos con la experiencia que contaba de 35 años haciendo estas cosas. Esto puede inspirar a alguien a trabajar más con LinkedIn, que hemos comentado, a tener pues otra disposición hacia las nuevas tecnologías. Fantástico. Sí. Temas como inteligencia artificial, al final va a venir seguro. La cuestión es cómo lo vamos a abordar a título personal de nuestras organizaciones. Claro. Y el tema de la propiedad industrial, que es también que comentamos al principio, y como consejero y pues es relevante, porque al final es algo que cuando somos emprendedores, cuando estamos en una media empresa, no somos conscientes de lo que vale nuestra marca, de lo que vale nuestra tecnología, y es algo que nos pone en inferioridad de condiciones de otros competidores internacionales. Sí, pues seguro. Si la gente se aplica bien el oído en este episodio, seguro que hay materia para sacar. Luis Ignacio, nos tenemos que ir despidiendo, pero eso sí, antes de decirnos adiós, voy a dejar de ver esta audiencia que te decía insaciable, y los deberes son: dense un buen paseo por el perfil de este gran profesional, por todo lo que va contando, por todo lo que genera, lo que cuenta. Por favor, que no se diga. Es una audiencia muy aplicada, Luis Ignacio, o sea que seguro que lo van a hacer, esta recomendación que les dejo de deberes. Sí, gracias. Que ha sido un gustazo tenerte en el programa, Luis Ignacio. Y por supuesto, por mi parte, estamos en contacto para lo que precises. Perfecto, un placer, de verdad que ha sido un rato de agradable, pero seguiré también lo que hacéis en la Factoría Azul, porque creo que a raíz de aquel encuentro que tuvimos en Renarse, también he indagado un poco lo que hacéis, y oye, para mí es un placer, de verdad. Y además esto va mucho de hacer comunidad, como sabes. Sí. Tenemos ya una comunidad que si un día nos da por juntar a toda la gente que vais pasando por aquí, igual se nos queda pequeño el Bernabéu. El reto que te lanzo, como tú me lanzabas un reto, o sea, pensad qué hacéis con esa comunidad. Sí. Tal cual. Luis Ignacio, un placerazo. Nos vamos hablando. Cuídate y nada, para lo que precises. Perfecto. Pues un placer, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Venga, pues vamos cerrando. Bueno, ¿qué? ¿Con ganas de más? Pues ya será la semana próxima, donde volvemos con una nueva entrega con profesionales y entrevistas de nivel para ayudaros a seguir creciendo profesionalmente. Mientras, seguidnos en YouTube, en nuestra web, en las principales plataformas de podcasting o